¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Yo sé que esta charla que prometí hacer desde el fin de semana pasado se trataba sobre el tema de la palabra, que para mí es fundamental. Y pensaba hacerlo en vivo, ¿no? Para que todos pudieran opinar, todas esas cosas, pero empezaron a surgir cosas que me ocuparon otros tiempos. Y también, yo también, en cierta forma, soy una persona que estoy limitada en lo que hace a la informática, ¿no? Porque no soy una mujer ya, no voy a decir grande porque queda muy feo, pero bueno, con mucha juventud, como dice el doctor Antonio Puig, ¿no? Y si yo soy una mujer con mucha juventud acumulada, entonces hay ciertas cosas que yo a nivel informático, por ahí, me cuesta lo que le costaría a uno un segundo que te lo expliquen y ya lo entiendas, a mí me cuesta 3, ¿sí? Y a veces también hay que tener ganas para hacerlo. Bueno, el tema es que yo quería hacer este video y espero que después que lo publique, por supuesto ustedes pongan todas sus opiniones, se acepta todo, a favor o en contra, no me interesa. No me interesa. ¿Por qué no me interesa? Primero detalle que voy a decir. Particularmente, para mí la vida es neutra. ¿Sí? Todo lo que sucede en el universo es neutro. Cuando nos duelen, cuando nos molestan, cuando no lo entendemos, cuando no lo queremos tener en nuestra vida, cuando en esos hechos que ocurren y que pensamos que existen de verdad, le ponemos nuestra parte emocional, ¿sí? No ponemos nuestra emocionalidad, le damos, los calificamos como si fuese con un decreto emocional, ¿sí? Esto es malo, esto es bueno, esto es deprimente, esto es angustiante, esto es... Bueno, ¿qué ocurre acá? El tema es el siguiente, que yo... Uy, perdón, porque me molesta el cuaderno. Hay algo que yo quería charlar con ustedes, que significa no solo decir, hasta ahora todos a través de generaciones y generaciones y generaciones, porque yo no creo que haya ningún padre que le haya enseñado al hijo a decir que el hecho de que se puede no cumplir una palabra, ¿no? Bueno, entonces yo no voy a hablar del hecho de tener que cumplir una palabra. Es obvio, para mí es algo absolutamente obvio. Yo no sé qué educación pudieron haber tenido los que me están escuchando, ¿no es cierto? Pero yo creo que la mayoría de ustedes han tenido la misma educación que yo, porque más o menos estamos dentro de la misma generación. La palabra, en su momento nos han enseñado que es sagrada. Hubo décadas en nuestro país, no sé en otros, voy a hablar de nuestro país, pero hubo décadas en nuestro país que todo lo que se acordaba de palabra con otro ser humano era sagrado, que ni siquiera se tenían que firmar contratos, porque eran sagrados. Yo no sé qué harían los abogados en esa época, porque por eso morían de hambre, yo lo sé eso. Pero bueno, esta es una broma al margen. Pero en realidad
el ser humano respetaba la palabra que decía. Pero esa es una acepción de la palabra. La Matrix, y cuando llego a la Matrix, cuando hablamos de la Matrix, a ver, se habla mucho de la Matrix. ¿Qué es la Matrix? La Matrix responde a 4 principios fundamentales, que son, como diría José Luis Parisi, no me acuerdo el apellido, pero es una persona que respeto muchísimo por la investigación que ha hecho en cada tema que ha abordado. En la Matrix está los condicionantes y dentro de ello están las 4 trampas de la mente. Ustedes saben que Jesús en determinado momento desaparece de la historia, es decir, hay una X cantidad de años de Jesús donde no sabemos nada de qué ocurrió. Bueno, en esa etapa Jesús fue a Egipto, y si mal no recuerdo, y me va a corregir José Luis París o cualquier seguidor de la escuela de Edipo, en realidad Jesús fue a aprender las 4 trampas de la mente, que es lo posible, lo imposible, lo contingente y lo necesario, que hoy en día se conoce como diagrama de Peirce, ¿sí? Bueno, pero ¿qué ocurre? La palabra es para mí, después de haber leído, escuchado, estudiado, es la varita mágica. Es la varita mágica que crea nuestra propia realidad. ¿Sí? Los toltecas, y me voy a las civilizaciones antiquísimas, pero una de las mejores, tolteca, porque la tolteca creo que no sufrió la influencia colonial, que eso es muy importante. La civilización tolteca tenía sus 4 acuerdos toltecas, pero no vamos a hablar de los otros, porque en otro momento los hablaremos, porque es muy importante, porque es increíble que de tantos años atrás lo podamos utilizar hoy en día. Eso es lo que a mí me maravilla. Y en eso coincido con el gran estudio que hizo José Luis París, que en algún momento yo lo voy a tratar de contactar, porque en un momento yo hice un plenario maravilloso con él de 12 horas, que les puedo asegurar que nos dio 15 minutos para ir al baño y comer, y yo 12 horas y no quería que terminara, porque realmente es fascinante escucharlo hablar. Bueno, pero el tema es el siguiente. La palabra no solo implica el mantener tu palabra en lo que vos dijiste, que es algo fundamental, pero no hacia los otros. Aprendamos que lo que nosotros sentimos, pensamos, decimos y hacemos, no lo hacemos para los otros, lo hacemos para nosotros. Porque en la antigüedad, yo no quiero hablar de la antigüedad, porque la antigüedad y las civilizaciones anteriores y antiguas, y las culturas antiguas, civilizaciones y culturas, que hay diferencias, que en otro momento hablaremos, porque o si no me voy por las ramas como siempre, hay una diferencia muy grande. Entonces, yo lo que quiero que hablemos hoy de la palabra
es porque en realidad los seres humanos no sabemos hablar. Aunque les parezca mentira, aunque de nuestra boca salgan vocablos, no sabemos hablar. Porque la realidad es que la palabra crea tu propia realidad. La palabra es tu varita mágica. No es la única. No es la única. Pero en realidad, como hablamos, ¿sí? Como hablamos, es como pensamos. Y como pensamos y hablamos, es decir, exteriorizamos lo que estamos pensando, estamos exteriorizando lo que al mismo tiempo estamos sintiendo. Vamos a ir acá, vamos a ir acá, vamos a ir sintiendo. Entonces, ¿de qué manera podemos pensar que lo que queremos se nos va a cumplir? ¿O de qué manera vamos a pensar que vamos a hacer realidad propia? Crear nuestra propia realidad, porque hay que entender una cosa que es muy importante hoy en día. Yo sé que mucha gente no lo va a entender y yo respeto profundamente eso. Es más, si yo me encuentro con una persona que de pronto piensa absolutamente distinto a mí me apasiona hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona no está equivocada, no está en un error. Esa persona está hablando desde un lado, desde una perspectiva de la vida que yo no la veo. Entonces, es maravilloso escucharlo. El problema está cuando los seres humanos hablan con otros, cuando exponen su forma de pensar, tratan de convencer al otro y de demostrarles que tienen razón. Ustedes saben que la mayor cantidad de discusiones que existen entre dos seres humanos, no importa qué vínculo tengan, es simplemente a ver quién tiene razón. En realidad ni siquiera se escuchan. En realidad cuando están escuchando al otro, lo único que están pensando es en la respuesta para darle. No están escuchando lo que el otro realmente le dice. Y les puedo asegurar que la experiencia de decir al otro, a ver, ¿sabes qué es? Desde ese lado nunca lo vi. Que desde esa perspectiva nunca vi esta situación. Es interesante lo que me estás diciendo. Lo voy a pensar. Porque por ahí es algo que yo no veo. Porque cada uno percibe la vida de la manera en que cree que es. Y cómo armamos esa historia, porque esa historia es nuestra. Y esa historia tiene su fundamento más importante en nuestro pasado. Entonces, en la medida en que yo estoy aferrada a ese pasado o no, es la concepción de la vida que yo voy a tener hoy. Y van a ser los juicios que yo voy a emitir y los decretos que voy a emitir. El tema de la palabra podemos tomarlos en dos acepciones diferentes. Una en, como dijeron los toltecas, ellos tienen 4, como les decía, ellos tienen 4, en realidad tienen 5 acuerdos toltecas. Pero el primero de ellos dice,
impecabilidad de tu palabra. La impecabilidad de tu palabra. Y escuchen esto, porque es algo que ahora justamente, por lo menos en nuestro país, estamos viviendo toda una serie de movimientos políticos y qué sé yo, cosa que yo no pertenece a mi realidad, por más que yo esté viviendo acá y trabaje y tenga mi familia, no pertenece a mi realidad, no es una realidad que yo he creado para nada, no la he creado para nada, les puedo asegurar. Pero bueno, existe, está dentro de la Matrix, entonces yo la tengo que observar desde un lado, es como si yo lo observara desde la vereda de enfrente, porque eso es lo que aprendí después de 3 años de estudiar y escuchar y analizar y practicar, y que yo aprendí a que la vida es mejor verla como espectador, es la mejor manera de entender la vida. Mirarla como espectador. Cuando el observador se convierte en observado por sí mismo. Y eso es maravilloso. Y es hasta sanador, les diría. Creo que es lo que es lo que nos sana. Absolutamente. Porque si somos capaces de poder observarnos a nosotros mismos, imagínense cuán capaces seremos de observar a los otros de una forma neutra. ¿Sí? Porque voy a decir otra frase que es fundamental, que por supuesto no es mía. No es mía. Si yo fuese tan iluminada no estaría acá. A ver, lo que hago es aprender a vivir. Sí, lo que yo aprendí en todos estos años es que puedo aprender a manejar mi vida, a crear mi propia realidad. Hola, mamita, esta es mi bebé. A ver si la ven. Esperen que se las muestro porque, a ver, ella, Mini, acá, mamá, acá, muéstrate ahí. Ella es mi sol, ella es mi sol. Bueno, en realidad yo lo que aprendí fundamentalmente, y eso es lo que yo quisiera que los seres humanos, o poder aportar en cierta forma o en cierta medida, o un poquito, aunque sea, aportar a todos los seres humanos, a conocerse a sí mismos y aprender a vivir en neutralidad, en la neutralidad. Una de las grandes leyes del universo es la ley de polaridad. Pero yo les voy a poner un ejemplo muy fácil. Cuando uno habla de polaridad, por lo general habla de lo bueno y lo malo. Es decir, yo tengo esto y acá está lo bueno y acá está lo malo. Pues la ley de polaridad no es eso. Es una forma de hacer las cosas, ¿sí? Y esta es otra forma de hacer las cosas, de hacer lo que es este eje, ¿sí? No es que sea lo contrario. Puede llegar a ser lo contrario, porque el universo es creativo y el ser humano es creativo. Entonces, ¿cuándo llego yo a la neutralidad? Cuando yo uno estas dos puntas, las uno y las convierto, las integro y ahí convierto lo que es la neutralidad.
es decir, que soy capaz de aceptar una forma de pensar absolutamente distinta a la otra, sin que se me pare un pelo, porque estoy en neutro, en neutro. Cuando yo estoy en neutro, estoy en paz. Estoy en paz. Y yo no dudo que cada uno de nosotros sea lo que buscamos constantemente en la vida. De una forma u otra. Yo sé que es lo único que pedimos. Paz. Paz para vivir. ¿Por qué? Porque esa paz y esa neutralidad ayuda a cada uno de nuestros vínculos. Algunos de ellos estarán en concordancia con nosotros y otros no. Otros no. Yo sé que va a ser más difícil. Más difícil entender eso. Pero como yo estoy neutral, voy a entender. Voy a entender, voy a comprender y voy a aceptar. Y cuando yo digo aceptar, también digo perdonar. Y cuando digo perdonar, no digo perdonar al otro. Yo me tengo que perdonar. ¿Sí? Porque el otro está haciendo lo único que sabe hacer. Si lo supiera hacer mejor, lo haría. Entonces yo tengo que perdonarme y no juzgarlo. No juzgarlo. Así el otro no lo entienda. Porque la evolución que tiene un ser humano no la tiene el otro. Y no. ¿Cómo les puedo explicar? Eso no lo hace ni mejor ni peor. No lo hace ni mejor ni peor. Es un proceso que lleva tiempo. Ustedes no se olviden que en este momento el ser humano está viviendo una época a nivel planetario que es fundamental y que hay muy poca gente que se da cuenta porque es como que no les da mucha bolilla a eso. Porque, no, que la otra vez estuve en una reunión donde me dice una señora que yo aprecio mucho, ¿no? Me dice, ay, ¿cómo voy a creer en los extraterrestres? Y le digo, ¿por qué no vas a creer en los extraterrestres? Y me dice, ¿por qué? ¿Para qué voy a creerlo si yo estarían acá? No, le digo, a ver, yo te pregunto una cosa. ¿Vos sabés que vive un vecino atrás tuyo? Sí, me dice, le digo, ¿vos cómo lo conocés? No, me dice, yo lo conozco. ¿Y cómo sabés? Digo, ¿por qué crees eso entonces? ¿Por qué crees eso? Es lo mismo, chicos. Es lo mismo, chicos. A ver, ¿por qué creo que existen extraterrestres? Porque, a ver, para mí la respuesta más simple es, si yo estoy acá, ¿por qué no va a haber otro planeta con gente o con seres? Al margen de eso, esa es una explicación sumamente simple y básica. Cuando uno empieza a interiorizarse en el tema, se da cuenta de que realmente mi existencia depende exclusivamente de ellos. Pero bueno, ese es otro tema para hablar, donde hay genios que saben y que yo no estoy capacitada para explicar eso, por ende no lo voy a hacer. Pero quiero que volvamos al tema de la palabra. Para mí, cuál es la importancia de la palabra?
Antes de hablar, para variar, me voy siempre. No. Quédense ahí porque esto es fundamental lo que les voy a decir. Antes de hablar específicamente de por qué la palabra es la varita mágica que produce realidad en nuestra vida, que produce nuestra propia realidad, ¿sí? Tengo que contarles, y es un consejo humildemente que lo hago, que lo escuchen al señor José Luis Parise, o si no quieren escucharlo pueden comprar sus libros. Tiene un libro que se llama Casualizar, que son los 11 pasos del mago. Bueno, obviamente tenemos los 11 pasos del mago, donde él comprueba a través de grandes años de estudios, de muchísimos años de estudio, que no le voy a contar yo porque lo va a contar él seguro, porque es como su muletilla, y siempre repite lo mismo. Pero de todas las historias y de todos los manuscritos y todo lo leído por él, y realmente que hoy, gracias al cielo, tenemos esto que se llama Internet, y que nosotros si queremos, tenemos acceso a eso, ¿no? A leer o saber de qué se trataban los manuscritos del Mar Muerto, la Biblia, el Kabbalah, no sé, el Mahabharata, bueno, todos los libros, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, bueno, es decir, el que quiere leer, hoy en día, a ver, vamos a partir de una base. Hoy en día, el que quiere ser ignorante es porque quiere, es voluntario, porque es imposible ser ignorante en esta época del planeta en que estamos viviendo y que somos, que nosotros vivimos acá y que encima somos voluntarios, es decir, nadie nos obligó a venir. Estamos acá porque quisimos venir, no, a ver, que ninguno se haga langa de que lo obligaron. No, estás acá porque vos quisiste venir, porque tu alma dijo, yo voluntaria voy a bajar en este instante, a aprender tal. Bueno, la palabra, volvamos a la palabra, fundamental. Obviamente que la palabra es fundamental entre dos seres humanos. Si yo digo, voy a hacer tal cosa, la hago. No hay duda. Tiene que pasar algo muy terrible para que yo no lo pueda realizar. Pero eso es algo fundamental, porque eso habla de mí. Eso habla de mí. Si yo digo, voy a hacer tal cosa, o me comprometo a hacer tal, yo no me comprometo a hacer nada. Porque para mí basta con que yo diga, mira, voy a hacer esto. Ya está, es suficiente. Es suficiente. Mi palabra es sagrada. Sagrada, así me cueste sangre cumplirla. La voy a cumplir. Esa misma palabra que hace y me identifica y me va a definir. Me va a definir, y después, si me acuerdo, les voy a contar una anécdota que a mí me ha pasado hace años, cuando hacía televisión. Es lo que a mí me va a definir como ser humano. Pero para eso yo tengo que tenerlo claro. Tengo que tener claro entre lo que siento, pienso y digo y exteriorizo. Y la gente no se da cuenta. Y yo les voy a decir una cosa. Por ejemplo, vamos a decir frases que nosotros decimos normalmente los seres humanos, que nos parece una pavada, una costumbre. ¡Qué estúpida que soy!
Estoy siendo fina. Estoy siendo fina, pero no importa. No, yo esto no lo voy a poder hacer. No estoy segura. No. Y sí, voy a hacer tal cosa, pero y sí, y sí. Ya está. Ya está. Ya está. Estás decretando lo que va a suceder. Entonces, ¿cuál es la contraposición, la contracara de esto? Ya les aclaro y se los digo clarísimo. Funciona. Como dice París. Funciona. Porque es así. Es así, aunque les parezca mentira. Yo debo pensar, y estas palabras que voy a decir obviamente no son mías, son de un gran maestro que se llamó Walt Dyer, un americano que cambió, reformateó la forma de hablar del ser humano. Entonces hay algo que él decía. Siempre debes pensar lo que deseas, no desde el principio, sino desde el final de lo que deseas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo interpretan? Si yo quiero, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy simple, muy elemental, que en este momento me está pasando, por eso se lo tengo que contar. Por ejemplo, yo tengo que iniciar el trámite, no juicio, trámite de la jubilación, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo siempre, ven, ahí. ¿Ven que yo tengo anotado atrás un cartel? Eso es un delirio mío, chicos. Eso, no se preocupen, porque eso es un delirio mío, porque a veces necesito ordenar mi cabeza, porque tengo muchas cosas. Pero bueno, por ejemplo, ¿yo qué me digo? Como prioridad, digo, escribo ahí, ¿no? Porque ahí escribo las cosas que tengo que hacer, las cosas que tengo que concretar en mi vida. Entonces, por ejemplo, si vos querés iniciar los trámites de jubilación, ¿qué decís? Voy a hacer los trámites de jubilación. Mal hecho. Mal dicho, mejor dicho. No. Yo no voy a hacer los trámites de jubilación. Yo ahí anoté. Jubilarme. Los trámites es un proceso que se hará. Pero yo pienso desde el final del cuento. ¿Me entienden lo que les digo? Parece una tontería. ¿Pero por qué? Porque antes del final del cuento hay una trampa que el ser humano tiende a caer, que es el cómo. Que es, como dice José Luis París, es la pregunta del tonto, el cómo. Porque del cómo se encarga el universo. ¿Sí? Por ende, si yo quiero viajar
Me está dando vuelta la gorda, miren lo que sé. Amor, ¿qué te pasa? ¡Ah! ¡Qué guaranga! Mírenlo aquí. ¿Qué te pasa, mami? ¿Qué querés? Ahora no puedo. ¿Cómo es que se llama? Si yo quiero realizar algo, mejor dicho, si yo quiero que se realice determinada cosa, debo comenzar desde el final. Si yo pongo, tengo que hacer los trámites para jubilarme, y sí, tengo que hacer los trámites para jubilarme, y seguro que voy a hacer los trámites para jubilarme. Y la semana que viene, ¿cómo estás, Patri? Y estoy haciendo los trámites para jubilarme. Ah, bueno, y dentro de 15 días, y sigo esperando por los trámites que me estoy jubilando. No, 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 no. La afirmación consiste en el final del hecho. Y esto no tiene nada que ver, y por favor quiero que se entienda, no tiene nada que ver con el secreto. El secreto fue el principio y es algo muy lindo. Lo que pasa es que al secreto, y tengo el libro, y me encanta obviamente, y vi la película, y todo, pero el secreto tiene un detalle. Obviamente está hecho por americanos, yo lo entiendo, los norteamericanos son así, y bueno. Pero el secreto, ¿cómo te puedo explicar? Es como que te solucionara las cosas de acuerdo a un tema de visualización. Es decir, veo, visualizo e incorporo, ¿no? Yo lo que te estoy hablando no es eso. No estoy hablando de visualización, ni que te pongas en el techo un cheque que sea por $1.000.000 para conseguir $1.000.000. No, 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 por favor, no, no, no. Esas cosas no, a mí me alteran muchísimo porque eso es, no, no, por lo menos, como decía Joana, cancelo, rectifico. Susan Powell, no Joana. Entonces, todo el proceso pasa por dentro del ser humano, por lo que vos sentís. Por esa razón, yo estoy ahora, porque lo necesito, yo no sé si ustedes lo necesitan tanto, francamente les digo, yo lo necesito, porque a mí me hizo bien. Y necesito transmitirlo, porque a mí me hizo tomar decisiones muy importantes en mi vida, decisiones que jamás pensé que podría tomar, ¿sí? Y salir adelante. ¿Es todo perfecto? No, no lo es, para nada es perfecto. Pero bueno, es parte del aprendizaje. ¿Sí? Es parte del aprendizaje. Por eso yo no quiero seguir hablándoles de esto. La palabra, les vuelvo a repetir, la palabra es la varita mágica. Parece una tontería, pero es así. La palabra es la varita mágica. Hay una cosa que comenta este señor José Luis, ¿no? Que dijo, cuando Dios creó la luz, dijo, y hágase la luz. Dijo, y hágase la luz. Y la luz fue buena. ¿A quién se lo dijo? Si estaba solo. ¿Sí? Entonces, aprendamos a hablar correctamente. No para los otros, ¿eh?
no para lo que digan los otros, si somos educados, no somos educados, si estamos... No, 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 por favor, aprendamos. Es decir, la vida, a ver, ahí hay una frase que yo necesito decírselas porque para mí es fundamental, porque, bueno, los otros días me levanté y yo tengo esos episodios en que me levanto, así que me pongo a escribir. No sé qué escribo, pero hay una cosa que me quedó grabada. La vida siempre te suma cosas, suma, suma, suma. Es como si tuvieras una caja donde la vida te va poniendo cosas y te va poniendo, te va poniendo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como seres humanos? Aprender a restar. Entonces yo comienzo de todo lo que tengo en mi vida, que yo considero que está en mi vida, comienzo a restar. Resto esto. Y cuando yo resto, dejo un lugar que por ahora no lo toco. No sé. Y saco, voy sacando, voy sacando, voy restando cosas. ¿Por qué? Porque la vida me da toda una serie de cosas que yo tengo que vivenciar y experimentar. Es decir, lo explayo, lo expongo, lo experimento, lo integro y lo trasciendo. Esos son los 4 procesos que el ser humano debe hacer con cada una de las experiencias que vive. Y estos son los 4 procesos que el universo hace. Justamente. Esos son los 4 pasos que el universo hace. Y porque como todos somos uno y todos somos hechos a imagen y semejanza, tenemos el mismo proceso. Por ende, vamos a hacerlo y va a llegar un momento en que vamos a trascender. Y cuando trascendemos, quitamos, ya es porque quitamos todo lo que en la vida nos sobra. Ay, ¿cuánto hablé? No tengo la menor idea de cuánto hablé. Bueno, yo espero realmente que podamos seguir hablando, podemos seguir charlando otras veces. A veces soy muy perezosa, a veces tengo que reconocer que me agarra como una bola de pereza y me cuesta hacer un vivo, una cosa así, pero bueno, esto no es un vivo, esto es una cosa grabada, porque bueno, se me ocurrió ahora, dije, bueno, lo hago hoy sí o sí, porque ya van 2 días que vengo postergándolo. Pero me tengo que acostumbrar a hacerlo, porque me gustaría mucho saber lo que ustedes hablan, lo que ustedes piensan, lo que ustedes experimentan, lo que han decidido vivir en esta experiencia, que nadie los ha obligado y que ustedes han elegido, por eso son héroes, héroes. Ojalá lo entendieran, ojalá lo entendieran. Pero si son héroes y están acá voluntariamente, es porque su capacidad de conciencia les ha permitido venir en este momento. Entonces hay que abrir la conciencia. Hay que permitirse abrir la conciencia. Les puedo asegurar que es algo muy enriquecedor y muy sanador sobre todo. Sobre todas las cosas es muy, muy sanador. Les cuento también que
particularmente voy a empezar a dar charlas así, que son charlas, porque no pienso ser la única en hablar, porque a veces se me seca la boca. Entonces necesito que hablen otros. Y sobre todas las cosas necesito escuchar a otros, las experiencias de otros. Entonces, bueno, esta es una charla que yo les quería decir de las palabras, sobre todo. No sé si llegué a ser concreta, lo dudo, pero las palabras son fundamentales. Pero bueno, es parte de lo que vamos a hablar. Es tanto lo que uno va aprendiendo a través de la vida cuando empieza a ser consciente de las cosas. Entonces yo los invito a que sigamos teniendo estas charlas. La próxima, si Dios quiere, no voy a prometer porque mi palabra es sagrada, así que si puedo lo hago en vivo, si aprendo bien a hacerlo en vivo, lo hago en vivo porque quiero el tete-a-tete, que ustedes me digan, y o si no, lo haré así a través de Zoom. Me van a tener que bancar hablando como un loro todo el tiempo. Pero, y después, bueno, vamos a hacer encuentros. Ahora las próximas semanas, mi amor está llorando. La próxima semana, me parece que es 14, bueno, la próxima semana tenemos un encuentro gratuito muy lindo que vamos a charlar en la hermosa casa del don Rodo Insaurralde, que nos presta su casa maravillosa, rodeados de arte, y vamos a hablar de temas que nos competen a nosotros. No les voy a decir qué temas habrá, porque yo hasta el último momento no sé qué tema voy a hablar. Como verán, tema no va a faltar, pero mucho va a depender también de la gente que vaya. Y ojalá sean bastante. Les mando un beso enorme, me están tocando timbre. ¡Oh, la perra! Perdón, hasta pronto.